Si te dijera ahora mismo que en 2026, 5 tipos de activos podrían desplomarse en valor y sufrir pérdidas severas, ¿qué pensarías? La reacción inicial de la mayoría de las personas es predecible. ¿Qué activos? ¿Tengo alguno de ellos? Si la respuesta es no, asumen que no tiene nada que ver con ellos. Y si alguien nunca ha comprado ningún tipo de activo, probablemente creerá que esta historia tampoco le afecta, ¿verdad? Pero si realmente piensas así, entonces tengo que decírtelo. Puedes estar perdiendo una oportunidad extremadamente rara. Porque en la inversión, a veces saber que un activo está a punto de caer es incluso más importante que saber que va a subir. Analicemos esto con cuidado. Ganar dinero incluso cuando los activos pierden valor. Esa es la mentalidad de los grandes inversores. Bienvenido a Lo que nadie te cuenta, el lugar donde se dicen las verdades que la sociedad rara vez se atreve a decir. Muchas personas creen que solo se puede ganar dinero cuando los precios de los activos suben, pero en realidad a menudo ocurre lo contrario. Si sabes cómo aprovechar la volatilidad del mercado, puedes ganar dinero incluso cuando los precios están cayendo. Imagina este escenario. Una casa en una gran ciudad valía antes $1.000.000, pero para 2026 su precio cae a alrededor de $500.000. Ahora supongamos que, al mismo tiempo, la moneda vietnamita se debilita significativamente mientras el dólar estadounidense se fortalece. Si entiendes este cambio, puedes actuar de inmediato. Por ejemplo, vendes tu casa por $25.000 millones de BND y conviertes todo ese monto en $1.000.000 estadounidenses. Cuando la moneda vietnamita pierde la mitad de su valor, ese $1.000.000 ahora puede cambiarse por $50.000 millones de BND. ¿Qué significa eso? En la práctica, has ganado $25.000 millones de BND adicionales sin esperar a que el mercado inmobiliario se recupere. Incluso si más adelante la casa que vendiste sigue costando $25.000 millones de BND, ahora podrías comprar 2 casas en lugar de una. En resumen, si realmente entiendes cómo funcionan los mercados, te darás cuenta de que la caída de los precios de los activos no es un desastre. Es una oportunidad de inversión extremadamente rara. Lecciones de la historia. Cuando todos entran en pánico, los ricos se vuelven aún más ricos. ¿Sabías que algunas de las mejores oportunidades para ganar dinero aparecen durante los colapsos del mercado? Veamos la historia. Durante la crisis financiera global de 2008, Warren Buffett compró enormes cantidades de acciones, mientras todos los demás entraban en pánico. Como resultado, se convirtió en uno de los mayores beneficiarios de la recuperación posterior. Li Ka-shing, el multimillonario más rico de Hong Kong, aprovechó el colapso del mercado inmobiliario para adquirir activos a precios extremadamente bajos. Cuando el mercado se recuperó, duplicó su fortuna. El índice Dow Jones tardó 3 años durante la presidencia de Donald Trump en subir un 49%. Sin embargo, en 2020 bastó solo un mes para caer ese mismo 49%. Quienes apostaron por la caída del mercado obtuvieron enormes beneficios en cuestión de semanas. Quienes apostaron por la caída del mercado obtuvieron enormes beneficios en solo unas pocas semanas. Como ves, cuando los mercados colapsan, la mayoría de las personas entra en pánico y huye. Pero los inversores inteligentes ven estos momentos como oportunidades de oro para expandir su riqueza. Así que, en lugar de temer las malas noticias, aprende a convertirlas en una ventaja. 2026. Una oportunidad que solo ocurre una vez cada 10 años. ¿Serás el ganador o el que se quede atrás? Los mercados siempre se mueven en ciclos de subidas y bajadas, y 2026 podría ser uno de los años en que muchas clases de activos experimenten sus caídas más pronunciadas. Pero eso no significa que debamos quedarnos quietos viendo cómo nuestro patrimonio se evapora. Recuerda esto, un general exitoso es quien sabe cómo usar el campo de batalla, cuándo avanzar y cuándo retirarse.
no alguien que se lanza ciegamente en cada situación esperando la victoria, ni quien huye aterrorizado cuando el oponente parece más fuerte. Así que la verdadera pregunta es esta: ¿serás el general que dirige el juego o solo otro esqueleto arrastrado por la marea del mercado? Si no quieres perder esta oportunidad, si deseas entender realmente qué activos pueden perder valor y cómo convertir ese momento en riqueza, entonces sigue acompañando a este canal. En las siguientes secciones, revelaré 5 tipos de activos que enfrentan el mayor riesgo de colapso en 2026 y cómo puedes usar ese conocimiento para adelantarte un paso. Prepárate, porque esta es una oportunidad que solo llega una vez cada 10 años. Abre tu tercer ojo. Mira a través del flujo del dinero global. Antes de pasar a los próximos activos que probablemente perderán valor en 2026, hay algo crucial que debemos hacer primero: abrir el tercer ojo. Tal vez te estés preguntando, ¿qué es el tercer ojo? Los seres humanos solo tenemos 2 ojos, ¿no? Déjame explicarlo. Si solo usas tus ojos físicos para observar el mundo, solo verás lo que ocurre justo delante de ti. Pero si aprendes a ver a través del flujo del dinero, de dónde viene y hacia dónde va, comenzarás a comprender la verdadera naturaleza del mercado. Y una vez que entiendes eso, puedes empezar a anticipar el futuro. Los mercados financieros funcionan como un tablero de ajedrez. Para ganar la partida, debes entender las reglas. Necesitas una nueva forma de pensar para detectar oportunidades en 2026, comenzando con una pregunta fundamental: ¿qué es el dinero? El dinero no es lo mismo que la moneda. Es una fuerza en movimiento. La mayoría de las personas cree que el dinero es simplemente dinero, pero en realidad, el dinero por sí solo no siempre funciona como moneda. ¿Por qué digo esto? Imagina tener montones de efectivo que no pueden intercambiarse por nada de valor real. ¿Ese dinero sigue teniendo importancia? ¿Por qué digo esto? Pensemos en ello por un momento. Supongamos que tienes una enorme cantidad de dinero, pero ese dinero no puede comprar nada de verdadero valor. ¿Sigue teniendo algún significado? Tomemos como ejemplo el dólar zimbabuense. Podrías tener 100.000 millones de dólares zimbabuenses y, aún así, en algunos momentos, no sería suficiente ni siquiera para comprar una barra de pan. O recuerda el año 2010, cuando alguien pagó 10.000 bitcoins por una pizza. En ese momento, Bitcoin aún no era realmente dinero, porque no podía intercambiarse de forma amplia por bienes y servicios. El dinero solo tiene valor real cuando puede intercambiarse por cosas que muchas personas desean. Un ejemplo perfecto de ello es el dólar estadounidense. ¿Por qué Estados Unidos puede imprimir dinero con tanta libertad sin que el dólar colapse completamente en valor? La respuesta es muy simple. Todo el mundo quiere dólares, y los dólares pueden intercambiarse por una enorme variedad de bienes en todo el planeta. Puedes usar dólares estadounidenses para comprar diamantes en África. Puedes usarlos para comprar productos electrónicos de Japón o Corea del Sur. En muchas películas incluso verás a personas utilizando maletas llenas de dólares para comerciar con bienes ilegales o armas. Por eso el dólar ha logrado mantener su valor a pesar de la continua emisión de dinero. Pero, ¿qué ocurre cuando la confianza en el dólar estadounidense empieza a disminuir? El primer activo que pierde valor son los bonos del gobierno de Estados Unidos. Durante mucho tiempo, los bonos del Tesoro estadounidense han sido considerados el activo más seguro del mundo. Pero en 2026, esa suposición podría empezar a cambiar. Hay algo a lo que muy pocas personas están prestando atención. Los bonos del gobierno estadounidense se están vendiendo silenciosamente en el mercado. En este momento, un bono del Tesoro de Estados Unidos, con un valor nominal de $100, se negocia en el mercado secundario por poco más de $90, a pesar de que sigue ofreciendo una tasa de interés cercana al 5%. Esta es una clara señal de advertencia de tensión dentro del sistema.
En el pasado, Estados Unidos podía pedir dinero prestado fácilmente a países como Japón, China y el Reino Unido. Pero hoy, estos países están reduciendo gradualmente sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. Piénsalo por un momento. Si la gente está dispuesta a prestarte dinero, puedes endeudarte a tasas de interés bajas. Pero si nadie quiere prestarte, te ves obligado a subir las tasas para atraer compradores. Eso es exactamente lo que le está ocurriendo a Estados Unidos en este momento. Y recuerda esto, cuanto más alta es la tasa de interés, más bajo es el precio de los bonos. Así que, si estás manteniendo bonos del gobierno estadounidense, el valor de tus activos se está evaporando lentamente. El segundo activo en riesgo de perder valor es el efectivo, especialmente las monedas locales. Hazte esta pregunta: ¿por qué países como Japón y China ya no están tan interesados en mantener bonos del gobierno de Estados Unidos? La razón es muy simple. La confianza en el sistema monetario actual se está debilitando. Cuando esta pérdida de confianza se extiende, las monedas locales suelen ser las primeras en sufrir fuertes devaluaciones. La historia nos ofrece muchos ejemplos. El yen japonés ha perdido casi el 50% de su valor frente al dólar estadounidense en poco más de una década. El peso argentino ha perdido más del 90% de su valor en solo unos pocos años. Muchas monedas de Asia y América Latina también han experimentado una depreciación continua. Entonces, ¿qué ocurrirá con las monedas más débiles en 2026? Si estás manteniendo demasiado efectivo en moneda local, podrías estar enfrentando un grave riesgo de devaluación sin siquiera darte cuenta. Una posible solución es considerar mantener parte de tus activos en dólares estadounidenses, oro u otros activos con mayor estabilidad. La tercera categoría de activos en riesgo incluye los mercados financieros que dependen en gran medida de los bonos. Puede que pienses: yo no tengo bonos estadounidenses, así que esto no me afecta. Pero la realidad es que el sistema financiero global depende profundamente de los bonos del gobierno de Estados Unidos. Cuando el valor de los bonos estadounidenses cae, muchos fondos de inversión, bancos e instituciones financieras quedan expuestos a riesgos graves. Esto puede provocar turbulencias en el mercado bursátil. El sector inmobiliario se ve presionado porque las altas tasas de interés encarecen el crédito. Los fondos de inversión sufren pérdidas y, como resultado, los inversores individuales también se ven afectados. Recuerda esto: cuando la confianza en el sistema financiero se debilita, el daño no se detiene en los bonos, se extiende a toda la economía. Entonces, ¿por qué los países de todo el mundo se están alejando de los bonos del gobierno estadounidense? Antes de pasar al siguiente activo que probablemente perderá valor en 2026, hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Por qué países como Japón y China están reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos? La razón es, en realidad, muy simple. Cuando un país compra bonos del gobierno estadounidense, en esencia le está prestando dinero a Estados Unidos. Pero observa con atención cómo se está utilizando ese dinero. Estados Unidos no está invirtiendo fuertemente en manufactura ni en innovación tecnológica. No está utilizando ese capital para mejorar de manera significativa la productividad ni para fortalecer la economía real. En su lugar, gran parte de ese dinero se canaliza hacia corporaciones financieras y grandes instituciones cargadas de deuda. En otras palabras, Estados Unidos está utilizando dinero nuevo para pagar deudas antiguas. Si fueras un inversor racional, ¿seguirías prestándole dinero voluntariamente a un deudor así? Cuando los países más importantes ya no quieren comprar bonos estadounidenses, el resultado inevitable es claro. Los precios de los bonos caen y las tasas de interés deben subir para atraer compradores. Pero este cambio no ocurre de forma aislada. Genera una reacción en cadena que afecta negativamente a muchas otras clases de activos. La cuarta categoría de activos en riesgo
incluye las acciones que pagan dividendos y otras inversiones de ingresos fijos. Ahora, piensa como un inversor. Si tuvieras $100, ¿dónde pondrías tu dinero? ¿Elegirías un bono del gobierno de Estados Unidos con un precio de $93 que ofrece un rendimiento del 5% con un riesgo relativamente bajo? ¿O una acción con un precio de $100 que paga apenas $3 al año en dividendos, es decir, un rendimiento efectivo del 3%? La respuesta es obvia. Si los bonos son más seguros y ofrecen mayores rendimientos, hay muy pocas razones para que los inversores compren acciones con dividendos. Entonces, ¿qué sucede después? Los precios de las acciones deben caer aún más para que el rendimiento por dividendos aumente y pueda competir con los bonos. Si una acción paga $3 al año en dividendos, pero necesita ofrecer un rendimiento del 5% para competir, su precio tendría que caer a $60 en lugar de 100. El resultado es claro. Las acciones que pagan dividendos, a menudo consideradas inversiones seguras, pueden perder un valor significativo. Los inversores que compraron estas acciones buscando ingresos pasivos verán cómo sus carteras se reducen. Los fondos de pensiones, las compañías de seguros, los inversores institucionales y cualquiera que dependa en gran medida de acciones con dividendos sufrirán pérdidas sustanciales. Y esto también significa que en 2026 las acciones que pagan dividendos se convertirán en la cuarta clase de activos en sufrir grandes pérdidas. Pero espera, esta historia no termina aquí. La quinta clase de activos con un riesgo serio es el sector inmobiliario comercial. Hay otro tipo de activo que está siendo fuertemente impactado por los cambios en los flujos de capital, y ese es el inmueble comercial. Recuerda el momento en que estalló la pandemia. Las personas se vieron obligadas a trabajar desde casa. Los edificios de oficinas quedaron vacíos. Los hábitos de consumo cambiaron. El comercio electrónico explotó, dejando a los centros comerciales y a las tiendas físicas en serias dificultades. Los precios de los alquileres se desplomaron y los propietarios ya no pudieron generar suficientes ingresos para pagar sus deudas. Hoy en Estados Unidos, una gran cantidad de edificios de oficinas y centros comerciales están vacíos, sin inquilinos. Como resultado, el valor del sector inmobiliario comercial ha caído bruscamente. Muchos propietarios no pueden pagar sus préstamos bancarios, lo que ha provocado incumplimientos masivos. Los bancos intervienen y se quedan con estas propiedades, pero nadie quiere comprarlas. Los bancos sufren enormes pérdidas porque el valor de los activos utilizados como garantía ha disminuido. Y recuerda esto, los bancos no solo poseen bienes raíces, sus activos más grandes son los bonos gubernamentales. Y esto no está ocurriendo en un solo país, lo estamos viendo en todo el mundo, en China, Japón, Corea del Sur e incluso en Vietnam. Ahora, juntemos todas las piezas. Los bonos estadounidenses están perdiendo valor. El sector inmobiliario comercial se está derrumbando. Los bancos están sufriendo grandes pérdidas por ambos lados. ¿Esto empieza a sonar familiar? ¿No se parece a la crisis financiera global de 2008? No es casualidad que Warren Buffett haya vendido todas las acciones de bancos estadounidenses que alguna vez tuvo. Él vio este riesgo venir hace mucho tiempo, y por eso el sector inmobiliario comercial será uno de los activos que sufran pérdidas severas en 2026. Entonces, ¿hacia dónde está fluyendo el capital ahora? En el pasado, el flujo global del dinero seguía un ciclo muy simple. Primero, Estados Unidos imprimía dólares para comprar bienes a China. Segundo, China recibía esos dólares y los reinvertía comprando bonos del gobierno estadounidense. Tercero, el dinero regresaba a Estados Unidos, permitiendo que este ciclo continuara indefinidamente. Pero hoy, ese ciclo ha comenzado a romperse. ¿Por qué? Simplemente porque los bonos estadounidenses ya no se están vendiendo. Los países ya no quieren comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. En su lugar, prefieren mantener efectivo.
Pero aquí está el problema. El efectivo, sin bienes con los que intercambiarse, eventualmente pierde su significado. Exactamente igual que cuando en el pasado se usaron 10.000 bitcoins para comprar una sola pizza. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos a continuación? Necesita un nuevo activo para mantener el dólar en circulación, y ese activo son las acciones estadounidenses. Esta es una nueva estrategia. En lugar de vender bonos, Estados Unidos te está vendiendo acciones. ¿Has notado que recientemente Estados Unidos ha estado publicando de forma constante datos económicos positivos, especialmente cifras sólidas de empleo? Están tratando de crear la imagen de que, mientras el resto del mundo atraviesa dificultades, Estados Unidos sigue siendo la economía más fuerte. El mensaje es claro. La economía estadounidense está en auge. El mercado bursátil de Estados Unidos seguirá subiendo. ¿Por qué necesitan esta narrativa? Porque quieren venderte acciones estadounidenses. Quieren que creas que, incluso si los bonos estadounidenses ya no son atractivos, las acciones de Estados Unidos siguen siendo un refugio seguro. Y esta es también la razón por la que Donald Trump ha impulsado el fortalecimiento de la industria manufacturera estadounidense y la reducción de impuestos para las pequeñas y medianas empresas. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿No están las acciones de Trump también ejerciendo presión sobre los precios de las grandes corporaciones financieras globales con sede en Estados Unidos? Despierta. Empresas como Apple, Nvidia, Meta y Amazon ya tienen capitalizaciones de mercado extremadamente altas. Su margen de crecimiento futuro ya no es tan grande. Créeme en esto, cuando Estados Unidos realmente tenga éxito, surgirá una nueva ola de empresas y serán esas acciones las que se disparen. Mientras tanto, personas como Warren Buffett, Mark Zuckerberg y Bill Gates han estado vendiendo acciones de forma continua. Warren Buffett, de hecho, está manteniendo actualmente la mayor posición de efectivo de toda su historia. El dinero ya no está regresando al gobierno de Estados Unidos. Está fluyendo hacia los bolsillos de los grandes poseedores de capital. Entonces, ¿deberías volcar tu dinero en acciones? Probablemente ya puedes adivinar la respuesta. No es tan simple como te lo está contando la prensa estadounidense dominante. ¿Y qué vas a hacer con toda esta información? Si no entiendes las reglas del juego, serás tú quien pierda dinero. Pero si entiendes hacia dónde fluye realmente el capital, puedes convertir el riesgo en una oportunidad. 2026 será un año de volatilidad extrema, pero para quienes tienen la mentalidad correcta, podría convertirse en una oportunidad única en una década para construir verdadera riqueza. ¿Estás listo para aprovecharla? Entonces, en este contexto, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Muchas personas están preocupadas por un colapso del mercado bursátil estadounidense, por el debilitamiento del dólar y por la caída del valor de los activos. Pero recuerda esto, los mercados financieros siempre se mueven en ciclos. Cuando algunas personas pierden dinero, otras inevitablemente lo ganan. Lo que importa es si entiendes hacia dónde se está moviendo el capital. En este momento, los inversores institucionales y los grandes fondos de inversión ya se han preparado para este cambio. Si prestas atención, notarás que los participantes experimentados del mercado no están entrando en pánico. Anticiparon el cambio en los flujos de capital y ajustaron sus carteras de forma proactiva. De hecho, los colapsos del mercado suelen ser los momentos en los que aparecen las verdaderas oportunidades. Piénsalo. Cuando los precios de las acciones caen con fuerza, pero Estados Unidos continúa imprimiendo dinero y expandiendo su balance, ¿qué sucede después? Se inyecta nuevo dinero en la economía, la inflación aumenta, y con el tiempo, ese dinero vuelve a encontrar su camino hacia los mercados financieros. Quienes son lo suficientemente pacientes y perspicaces pueden comprar acciones en sus precios más bajos, justo antes de que el mercado se recupere. Por eso Warren Buffett dijo famosamente, «Sé codicioso cuando otros tienen miedo». Pero la verdadera pregunta es esta,
¿Qué activos pueden servir como refugios seguros? En este punto, la pregunta más importante se convierte en la siguiente. Si no mantienes dólares estadounidenses, no mantienes bonos del gobierno de Estados Unidos y no quieres invertir en acciones de alto riesgo, ¿dónde deberías poner tu dinero? Existen varias clases de activos que probablemente se beneficien del entorno económico que se avecina. Primero, oro y metales preciosos. El oro siempre ha sido un refugio tradicional cuando el dólar estadounidense se debilita. A medida que Estados Unidos expande su balance y aumenta la oferta monetaria, el oro se vuelve cada vez más atractivo. La historia muestra que, cada vez que los bancos centrales intensifican la impresión de dinero, los precios del oro tienden a subir con fuerza. Segundo, materias primas y energía. A pesar del crecimiento de los vehículos eléctricos, el petróleo sigue siendo un activo crítico. Cuando Estados Unidos incrementa la producción de petróleo de esquisto, los precios pueden caer temporalmente, pero otros grandes exportadores, como la OPEP, aún pueden controlar la oferta para sostener los precios. Además, metales clave como el cobre y el litio, esenciales para la tecnología verde y los vehículos eléctricos, son activos que vale la pena seguir de cerca. Tercero, bienes raíces en ubicaciones estratégicas. Aunque el sector inmobiliario comercial pueda estar colapsando, no todas las propiedades están condenadas. Las zonas con rápida urbanización y fuerte demanda de vivienda aún pueden experimentar crecimiento. Los países en desarrollo, en particular, podrían seguir atrayendo flujos de capital e inversión inmobiliaria a medida que Estados Unidos pierde atractivo de forma gradual. Cuarto, acciones tecnológicas y de inteligencia artificial. Incluso cuando el mercado bursátil en general cae, ciertos sectores continúan creciendo. La inteligencia artificial está transformando la forma en que funciona el mundo. Las empresas líderes en IA, computación en la nube y Big Data podrían convertirse en destinos clave del capital una vez que el mercado se estabilice. Quinto, criptomonedas, Bitcoin y activos digitales. Bitcoin suele compararse con el oro digital y puede beneficiarse cuando el dólar estadounidense se debilita. Si observas con atención, Bitcoin tiende a subir en periodos de preocupación por la inflación. Si Estados Unidos continúa con una impresión monetaria agresiva, no es descabellado esperar que las criptomonedas entren en un nuevo ciclo de crecimiento. Estrategias clave de inversión para 2026. Si quieres sobrevivir y ganar dinero en este mercado, no puedes depender de la suerte. Necesitas una estrategia clara. Aquí hay varios principios que vale la pena seguir. Primero, no mantengas demasiado efectivo. Cuando el dólar estadounidense se debilita, el efectivo se convierte en un activo menos atractivo. En lugar de acumular dinero, considera convertirlo en activos con valor real subyacente. Segundo, no sigas a la multitud. Evita dejarte arrastrar por noticias que generan pánico. Cuando los mercados caen con fuerza, muchas personas venden por miedo. Los inversores inteligentes aprovechan esos momentos para comprar. Tercero, invierte según los ciclos. Todos los mercados se mueven en ciclos. Cuando entiendes esos ciclos, sabes cuándo comprar y cuándo vender. Nada colapsa para siempre y nada crece para siempre. Cuarto, ten siempre un plan de salida. En periodos de gran volatilidad, debes contar con una estrategia para proteger tu capital. Esto incluye diversificar tu cartera, establecer límites de pérdida y nunca poner todo tu dinero en un solo activo. La clave del éxito en 2026 no es perseguir titulares, sino entender cómo están cambiando los flujos de capital. Lo que estamos presenciando no es el colapso de una economía, sino una redistribución de la riqueza. El dinero no desaparece, simplemente pasa de unas manos a otras. Recuerda esto, los mercados financieros son como un tablero de ajedrez. Si no entiendes las reglas, te conviertes en la pieza de alguien más. Pero si entiendes la estrategia,
siempre puedes ir un paso adelante y ganar. Prepárate desde ahora. 2026 será un año de volatilidad extrema, pero también ofrecerá enormes oportunidades para quienes sepan aprovecharlas. ¿Estás listo? Reflexión final. Acabamos de analizar 5 clases de activos con mayor probabilidad de perder valor de forma significativa en 2026 y las razones detrás de estos cambios. Pero recuerda siempre, en las finanzas, donde hay perdedores, también hay ganadores. El verdadero problema no es si los mercados caen, sino hacia dónde se mueve el capital y quién sabe actuar en consecuencia. La historia ha demostrado que los períodos de gran inestabilidad suelen dar lugar a las oportunidades de creación de riqueza más inesperadas. Lo más importante no es el pánico ni seguir a la multitud, sino comprender el funcionamiento del mercado, construir la estrategia de inversión adecuada y mantenerse siempre un paso adelante. 2026 puede ser un año turbulento, pero si te preparas correctamente, también puede ser una oportunidad única en una década para construir una base sólida de activos y acercarte a la libertad financiera. Si este episodio te resultó útil, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuros análisis en profundidad. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué activo crees que ofrecerá la mejor oportunidad de inversión en 2026? Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Lo que nadie te cuenta.